En la Gran Logia de Colombia hay paredes enteras dedicadas a ilustres masones. Quedamos sorprendidos con la cantidad de retratos famosos que cuelgan al lado y lado de los pasillos. Albert Einstein, Walt Disney, Mark Twain, Oscar Wilde, Johann Goethe, John Wayne, Pete Sellers o Louis Armstrong. ¿Y Barack Obama? Que dicen que también es masón. ¿Qué nos hace pensar que Barack Obama es masón? Barack Obama es masón, iniciado en una logia y por lo tanto recibió, digamos, la luz dentro de una logia. Hola amigos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que lleguemos a un entendimiento perfecto de su palabra. Padre Santo, te pedimos que tu rostro nos ilumine constantemente. En nombre de Jesús, amén. Amigos, vamos a mirar los movimientos de la masonería en este video, aunque por supuesto nosotros no podemos decir quién es masón o no. En este video algunos de ellos van a decir escuetamente quiénes son masones. A nosotros la identidad específica de un masón como tal no nos interesa, ni en este video vamos nosotros a decir quién es o no es masón, o si en verdad lo es, aunque él diga que lo es. Lo que en realidad nos interesa, amigos, es quiénes gobiernan la masonería. Es la Iglesia Católica. Y es una de las instituciones, sectas, secretas que la Iglesia Católica tiene para ir imponiendo sus dogmas a través de la historia del mundo, mientras el pueblo sigue ignorante de hasta dónde es capaz de llegar la Iglesia Católica en su objetivo desesperado por tener el poder, la riqueza y el dinero. Amigos, es increíble. Así que nosotros nos vamos a centrar en los símbolos, en las señales y en todo lo que nos van a revelar estos autoproclamados masones para tener un entendimiento muy importante que para nosotros es suficiente. Porque amigos, nosotros lo que buscamos es el arrepentimiento de toda persona, de nosotros mismos, de nuestros familiares, para que ellos tengan videos como este que les permitan entender por qué en el mundo se dan tremendos engaños, por qué es posible que en el mundo se impongan unas mentiras tan grandes que para algunas personas es imposible creerlo, que haya una mentira capaz de ser dicha inclusive a nivel mundial. Pero así sucede, amigos. Empezamos viendo esta noticia que salió en el Clarín de Argentina. Un masazo para Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Qué pasa, amigos? El que no sabe de la masonería dice, oh no, una noticia más de la política. Pero claramente vemos que se está usando la palabra masazo, que viene de mazo. Y el mazo es uno de los principales símbolos de la masonería. Por esto leemos, el mazo es el símbolo de nuestro poder, manifestación de nuestro temple, constancia y voluntad. Por tanto, es representación simbólica de la fuerza y de la tenacidad del masón. Ahí lo tenemos, amigos. Ya vemos como una noticia que puede tomar desprevenida a una persona. Puede pensar que se está hablando de una derrota política. Lo que en realidad se está diciendo es todo lo contrario, que ellos tienen el poder y son los que deciden los destinos del país. Ahora no hablamos ni siquiera de país, hablamos del mundo, porque la masonería es una institución, una secta secreta global, una orden dirigida por la Iglesia Católica. Son caballeros templarios. Y ellos están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para devolverle el poder al Papa de Roma. Así que, amigos, vemos que el verdadero poder en el mundo es el Vaticano. Ellos controlan absolutamente todo. Es para asombrarse el poder que tienen. Porque, amigos, en este video vamos a ver tremendas cosas. Miremos otra noticia. La carta de Cristina Kirchner es un masazo a la gestión del presidente.
Aquí vemos otro ejemplo que pareciera que se habla de una crítica al presidente, pero la realidad es que se está diciendo que la masonería está detrás del poder. Miremos esta otra. Cayó como un mazazo sobre el lomo de una economía maltrecha. De nuevo, vemos el concepto del mazo, en donde el masón está golpeando la piedra bruta, y la piedra bruta es el pueblo. El masón pretende darle forma a esa piedra bruta para convertirla en lo que ellos llaman una piedra cúbica. Entonces, amigos, es por esto que ellos a veces van a hacer colapsar la economía de los países y del mundo. Se nos está diciendo en esta noticia claramente que no es la cuarentena la que causó el colapso económico, sino que fue el mazazo, es decir, amigos, la masonería. Tremendo. Ahora vamos a otro país. En este país, inclusive, en estos videos se nos van a mostrar lo que hay dentro de una logia masónica. Existe un temor a través del tiempo, a través de la historia. Muchas personas creen que nuestro destino está siendo manejado por hilos invisibles, logias y cofradías extrañas que conspiran entre la oscuridad, o tal vez que nos dan la luz. Ese paso del que habla el gran maestro de los masones en Colombia sería el proceso de paz. Y vemos de primerazo este símbolo místico, esotérico y demoníaco del sol dentro un triángulo con el ojo que todo lo ve. Un símbolo clarísimo de religiones místicas de Egipto, del anticristo. Y amigos, es el mismo símbolo que vimos en una reunión entre el presidente o expresidente de Colombia y el expresidente de Ecuador. Porque es que, amigos, es tremendo hasta dónde llega el poder de esta secta. Vemos lo mismo, un sol con un triángulo adentro y un ojo adentro del triángulo. Luego miremos lo que este señor nos dice. Dentro de los juramentos que hacemos es que no podemos decir quién es masón, para proteger su identidad. Pero ten la certeza de que hay masones muy importantes involucrados dentro de la orden. Es increíble. Es decir, estamos hablando de una sociedad secreta que tiene en sus filas importantes personas en cargos de poder. Imagínate nada más el poder que tiene esta secta secreta. Resulta entonces que el gobernante le jura lealtad a su país y no es así. En realidad le juran lealtad a su secta secreta, a una orden. Y esta orden tiene rangos. Es así que esta orden controla alcaldes, alcaldillos, gobernantes, senadores, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta la cúspide del poder. Nadie entonces puede ocupar un cargo si no ha entrado a través de la masonería. Por supuesto que habrán excepciones. En pequeñas poblaciones estoy seguro que algunos gobernantes no harán parte de la masonería, tal vez. Pero amigos, estos masones controlan la cúpula del poder de todas las naciones. Este señor, quien se autoproclama masón, él mismo, el gran maestre de la logia, es nada menos ni nada más que el presidente de la organización que asocia a todas las empresas distribuidoras de combustible. Es decir, imagínate el poder que tiene. Vemos que es capaz inclusive de colapsar el país, de llevarlo a un desabastecimiento de combustible. Sería un gran mazazo, ¿verdad? Hablan de política y no hablan de religión. Durante 2 horas, ¿de qué hablan? ¿Y te parece poco la ciencia, la tecnología, el esoterismo, el enriquecimiento filosófico de los hermanos, el amor fraternal que debemos tener, la filantropía que nos toca hacer? Son millones de temas, independientemente de política y religión, que los masones hacemos. Luego dicen que ellos buscan el conocimiento, pero si así fuera,
de seguro que no estarían muy felices con las pérdidas que estamos viendo de las libertades individuales, de los derechos de los ciudadanos. De seguro que no estarían contentos con eso. Sin embargo, ya vemos que conocimiento no es lo que buscan es poder, riqueza. Amigos, es tremendo. La masonería no es más que una gran corporación supranacional que no solo controla estados sino empresas. Es una corporación sobre otra corporación. Es decir, que los estados simplemente son una rama en un organigrama empresarial donde la masonería es la cúspide y luego sigue el Vaticano, amigos. Luego miremos en esta foto cómo están en una ceremonia y en sus camisas tienen la calavera con los dos huesos cruzados. Y recordemos que ese es un símbolo clarísimo de la secta secreta de Skull and Bones. También lo vimos con Arnold Schwarzenegger, quien constantemente muestra en su anillo la calavera. También lo ha hecho en la hebilla de su cinturón. Luego vemos a Arnold Schwarzenegger promoviendo el bautismo negro. Put that needle down. All done. Thank you. You're welcome. Congratulations. Thank you. All right, I just got my vaccine, and I will recommend it to anyone and everyone. Come with me if you want to live. Se dice que Arnold Schwarzenegger viene de una familia aristocrática, poderosa, de caballeros templarios, de Baviera. Es tremendo, amigos. Así que vemos cómo ellos pasan el poder de generación en generación. No les importa nada, no tienen escrúpulos. Su objetivo, regresarle el poder a la Iglesia Católica. Luego, este señor declara que la Iglesia Católica perseguía en el pasado a los masones. Sin embargo, nunca olvidemos que en el pasado la Iglesia Católica ha traicionado hasta sacerdotes, monjas, etc., personas de sus propias filas. Y recordemos que eso le ocurrió a Jacques de Molay, el famoso caballero templario, quien fue quemado en la hoguera al frente de la Catedral de Notre Dame en el año 1314 por la Iglesia Católica. Así que, amigos, la realidad es que si es cierto que algunos masones han sido quemados en la hoguera, eso nos prueba que sí son caballeros templarios. No son como ellos se presentan, simplemente hombres trabajadores, empresarios que han decidido asociarse para fines altruistas. Para lograr el desarrollo de los pueblos. Pero claro, todo eso, los libros de historia no lo cuentan. Los masones siempre han estado a la sombra del poder, influyendo en la política y la economía del país, pero ocultando, por voluntad propia o no, su condición de masones. Pero ¿por qué ese secretismo alrededor de la masonería? Son los caballeros templarios de la Edad Media, los cuales han seguido con su gran riqueza acumulada, la cual la obtuvieron a través de expropiarle las propiedades a aquellos cristianos que no estaban de acuerdo con los dogmas de la Iglesia Católica. Es increíble, amigos. Aquí escuetamente este programa te dice que uno de los periódicos más importantes de Colombia era propiedad de un masón. Los masones tuvieron un importante papel en el desarrollo económico y social en el país en el siglo XX. Lo fueron Luis Cano, el fundador de El Espectador. Por supuesto, entonces, que eso nos demuestra el poder que tiene la masonería. Controla periódicos, controla noticieros. La diferencia, amigos, de lo que les hablo
es que ustedes me han escuchado a mí decir estas cosas, pero ahora lo estamos escuchando directamente de el gran maestre de una logia secreta, ¿ok? Por si alguno alguna vez dudó de mis palabras, ahora les pongo precisamente a los masones para que ustedes las escuchen de su propia boca. Amigos, recordemos que en todo el mundo ha sido evidente lo que han hecho los medios de comunicación usando a la supuesta pestilencia 19 voladora como un virus muy pero muy peligroso que nos iba a matar a todos, cuando en realidad solo afectaba al 2% de la población y solo un 0.5% muere por culpa del virus. Sin embargo, ya vemos por qué se pudo hacer semejante engaño, semejante campaña del terror, porque ellos son dueños de los medios de comunicación. Entonces, por supuesto, amigos, que ellos son capaces de imponer en el mundo cualquier idea. Y esto nos deja ver, amigos, el problema tan grande que tenemos en el mundo. Un problema de inmoralidad, y resulta que los medios de comunicación todos hacen parte de una secta secreta. Es decir, ¿podemos esperar verdad de algún medio de comunicación? Tremendo. Luego vemos cómo se nos revela algo tremendo que escuetamente jamás había sido revelado, que Albert Einstein era masón. Fue masón, así es. En la Gran Logia de Colombia hay paredes enteras dedicadas a ilustres masones. Quedamos sorprendidos con la cantidad de retratos famosos que cuelgan al lado y lado de los pasillos. Albert Einstein. Porque, amigos, nosotros habíamos dicho que era un actor de Hollywood, que bueno, que no era realmente un científico, pero nosotros no teníamos los libros de registro de la logia secreta para saber si él en verdad era masón. Este señor nos está mostrando que su retrato está dentro de todas las logias secretas de todo el mundo. Es decir, Albert Einstein era un gran, pero muy gran masón reconocido, quien es el protagonista de una de las más grandes farsas jamás inducidas en todo el mundo, una gran mentira, la gran y falsa teoría del Big Bang. Todos los niños del mundo creen que fue Albert Einstein quien se inventó esta absurda teoría que pretende decirnos que la vida apareció a través de una explosión enloquecida. Sin embargo, amigos, ya vemos de dónde viene este gran engaño de una gran logia secreta. Y la realidad es que el Big Bang, o la teoría del Big Bang, fue fundada o creada por un sacerdote jesuita llamado Georges Lemaitre. Entonces, amigos, vemos que no hay enemistad en lo absoluto entre la masonería y la Iglesia Católica. Al contrario, vemos que comparten un pasado interesante. Es una secta muy pero muy poderosa de la Iglesia Católica, al igual que el Opus Dei o la Sociedad del Yunque. Y bueno, para no seguir porque aquí nos quedamos. Sin embargo, amigos, vemos cómo esta masonería disfraza a ciertas personas como autoridades de ciencia y también se disfrazan ellos como personas seculares, totalmente separadas de la religión, que buscan un fin altruista, cuando es todo lo contrario. Buscan ejercer a través de su autoridad que la Iglesia Católica vuelva a recuperar el poder que una vez tuvo. Es increíble el poder que tienen. Es casi de película. Luego él nos confirma algo que ya sabíamos. Barack Obama es masón. Que dicen que también Es masón. 7 de los 9 padres fundadores eran masones. ¿Y Barack Obama? Que dicen que también Es masón. ¿Qué nos hace pensar que Barack Obama es masón? Barack Obama es masón, iniciado en una logia
y por lo tanto recibió, digamos, la luz dentro de una logia. Recordemos que tengo un video donde doy prueba que Barack Obama desde niño era católico, estudió en un colegio católico, luego trabajó para una iglesia en Chicago católica y luego una institución católica le dio una beca para que pudiera realizar su posgrado en su gran universidad masónica. Y por supuesto, luego lo vimos mostrando su diploma masón. Por lo que, amigos, eso es muy interesante porque recordemos todo lo que hizo Obama en su gobierno. Nosotros pensaríamos que él debió haber hecho todo para restaurar el catolicismo en Estados Unidos en el poder. Sin embargo, Barack Obama pasó leyes pro aborto, leyes pro LGTBI, y miramos cómo actúa esta gente. Ellos hacen llevar el péndulo muy al extremo para que las personas despierten y se enfurezcan, y luego entonces el péndulo gire al otro extremo para crear un celo religioso en las personas. Hoy vemos al vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, desarrollando completamente todas las doctrinas del Papa de Roma. Entonces, amigos, miramos que todo lo que hizo Barack Obama, aunque parecía totalmente opuesto al catolicismo, al final fue calculado para llevar al pueblo de Estados Unidos a que se instaure un gobierno teocrático, un gobierno que imponga la religión por ley de Estado, algo por supuesto que es totalmente ajeno a la Constitución de Estados Unidos. Amigos, miremos este otro programa donde se nos revela también muchas cosas de la masonería. Y también está aquí con nosotros, ya lo conocían, él también hace parte de una logia, el señor Hernán Bueno, que es criminólogo y filósofo. Muy buenas noches, Hernán. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches a los televidentes, a los que siempre siguen este programa de Más Allá. Bienvenidos. Usted también hace parte de una logia masónica. ¿Cómo eso le cambia la vida a usted? Radicalmente, es un volver a nacer. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la masonería recoge secretos místicos desde el tiempo de los faraones y califas hasta la actualidad. Donde se nos muestra, por ejemplo, a este señor, quien también dice ser masón, y vemos también en su anillo la calavera. Y también recordemos que uno de los principales cultos de la Iglesia Católica es la muerte. Inclusive recordemos que ellos tuvieron recientemente a este niño santo, el cual supuestamente su cuerpo no se había desintegrado o descompuesto. Y luego también recordamos, amigos, cómo el Papa Benedicto se arrodilló ante la calavera, y muchas iglesias en sus sótanos están llenas de calaveras y de huesos. Y también ellos tienen estos símbolos de la calavera y los huesos cruzados. Así que en la Iglesia Católica hay muchas pruebas de que ellos sí adoran a la muerte. Y, amigos, también, si pusieron atención a el video de estos masones, vemos cómo ellos mismos revelan la verdad a plena vista, porque mientras nos mostraban más o menos lo que es una logia secreta por dentro, vemos las estatuas de los caballeros templarios. Si no lo vieron, aquí les pongo la imagen bien clara de los caballeros templarios, inclusive con sus espadas, y vemos que en el pecho tienen la cruz de 8 puntas. Y, amigos, es claro entonces, no puede haber duda que hablamos no de masonería, sino de caballeros templarios. Porque si no fuera así, ¿por qué pusieran en la entrada de su templo 2 estatuas de caballeros templarios, amigos? Entonces, ahí vemos el poder tan increíble que tiene la Iglesia Católica. Es para quedarse con la boca abierta, la cual controla gobernantes, actores, científicos, empresarios,
inclusive él nos muestra que el humorista Cantinflas también hizo parte de la masonería. Y luego hay gente tan ignorante aún, lamentablemente, que siguen diciendo que son la élite o los millonarios del mundo, los judíos o bla bla bla, los sionistas, etcétera, los que están controlando los hilos de la humanidad. Cuando, amigos, históricamente hemos visto que es la Iglesia Católica a través de sus sectas la que ha controlado los destinos del mundo, y eso sigue ocurriendo en la actualidad. Miremos por otro lado cómo este gran maestro llamado Alexander Alarcón, mientras nos muestra parte de la logia secreta, también nos revela este símbolo del 666, el cual ya vemos que está en una logia secreta. Y recuerdo cuando hice este video mostrando este símbolo y cómo se burlaban las personas diciendo: oh no, Ecusatón es solo el símbolo de OK. ¿Y qué pasa, amigos? Ya vemos que sí es un símbolo masónico, ya vemos que sí es ocultista. Y las personas en su ignorancia siguen diciendo que no, que simplemente está haciendo el símbolo del OK. Es tremendo, amigos. Recordemos que esto lo hemos visto en las publicidades del bautismo negro. Recordemos que, amigos, todos estos actores de Hollywood, cantantes, todos se han tenido que arrodillar haciendo este símbolo del 666, dando prueba que todos tienen que venderle su conciencia al demonio para poder tener riqueza en este mundo. Es tremendo, amigos. Recordemos también que la masonería y estos ocultistas creen que el 666 es bueno, porque para ellos supuestamente la Biblia dice que aquí hay sabiduría. El que entienda, cuente el número. Es decir, que el que tenga el 666 según la logia secreta es sabio. Por lo cual ya vemos por qué el Papa Francisco hizo el 666 cuando estaba dando su discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Porque, amigos, es un símbolo satánico, es un símbolo de la masonería. Lo estamos viendo dentro de un templo de la masonería. Es decir, ya no es algo que de pronto me parece a mí. No es algo que yo lo diga, que puede ser una paranoia mía. No, lo estamos viendo literalmente dentro de la logia. Entonces a nosotros nos llamaban conspiranoicos. Oh, Ecusatón, estás diciendo que el Papa hizo el 666 cada vez que movió la mano haciendo con ese símbolo de OK. Eres mal pensado, Ecusatón. Pero ya vemos el símbolo en la logia secreta. Es tremendo. Entonces, amigos, miremos esto otro. Vemos también la cruz de 8 puntas de nuevo. Y recordemos que esto es un claro símbolo de la Iglesia Católica, amigos. También recordemos que este símbolo lo usaba Adolfo Hitler. Claro que Adolfo Hitler era masón. ¿Por qué no iba a hacerlo, amigos, si ellos nos están diciendo que la mayoría de personas en cargos de poder son masones? ¿Por qué no sería masón Winston Churchill? Por supuesto, ellos nos hablan de que George Washington era masón. Lo dicen las mismas logias secretas. Ahora, en otros videos les he mostrado pruebas de que Hitler era masón. Inclusive hay un templo masónico con la esvástica y Hitler hace también las manos en forma de calavera. Y eso también lo hace la Iglesia Católica, poner los brazos en forma de huesos cruzados como calavera. Todos son símbolos esotéricos y ocultistas, amigos. Entonces, muchas veces se habla o en programas que cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica en el Holocausto nazi o cuál ha sido el papel del Papa de Roma en ese Holocausto. ¿Cuál podemos nosotros pensar que fue el papel del Vaticano, amigos, si el Vaticano controla la masonería?
Por supuesto que el Vaticano controlaba a Hitler, controlaba a Winston Churchill, porque el Vaticano controla toda la masonería. Entonces, todo gobernante que esté metido en la masonería es controlado por el Vaticano. Porque la masonería no es más que una gran fachada en donde los poderosos del mundo son controlados por la Iglesia Católica. Recordemos entonces que en los tiempos de la Revolución Francesa, los reyes tuvieron que esconderse del pueblo y lo hicieron a través de la masonería. Fue el único medio que les quedó para que no les volaran la cabeza. Y este señor nos está revelando escuetamente que los reyes europeos son o eran masones. Tremendo, amigos. La nobleza europea representada en la parte de Inglaterra, todos son masones. El príncipe Carlos y de ahí para abajo la nobleza son masones. ¿El príncipe Carlos es masón? Sí, y es una de las cabezas de la masonería. Es increíble. Entonces, amigos, estos reyes, por supuesto, controlaban también a toda persona que entrara a la masonería porque es una orden jerárquica. Y si tú eres un senador y entras a la masonería, tienes que hacerle caso a tu gran maestre, si no, no vas a poder seguir siendo senador. Inclusive este señor reconoce que ellos han puesto en el gobierno 42 presidentes masónicos y sabemos que ese número es muy pequeño para la realidad. Sin embargo, es claro que muchos presidentes de Colombia han hecho parte de la masonería. Colombia ha contado en este momento hasta hoy con 42 presidentes de estirpe masónico. Sabemos que la mayoría de presidentes son masones. Es muy pero muy extraño que haya un presidente que no sea masón. Entonces, amigos, nosotros vemos hasta dónde llega el poder que tiene la Iglesia Católica hoy en día. Es impresionante. Por lo que esto nos muestra que no hay izquierda ni derecha, no hay comunismo ni capitalismo, ni rojos ni azules. La realidad es que en el poder todos están unidos. Es increíble. Es el pueblo el que está constantemente dividido. Si no se están matando porque son rojos y los otros azules, ahora se matan porque unos están inmunizados, entre comillas, y otros no están inmunizados. Es increíble. Y esta organización reconoce escuetamente que ha puesto 42 presidentes. Imagínate el tamaño de semejante aseveración. Porque es que en muchos países de Sudamérica los presidentes han impuesto medidas que han llevado a los países a la guerra. Una guerra entre izquierda y derecha. Sin embargo, a la final, para ellos no hay ningún izquierda y derecha, porque ¿cómo pueden poner 42 presidentes en un país donde hay una polarización tan grande? Es imposible. La única respuesta es que, por supuesto, para ellos no hay ninguna polarización. Ellos están de acuerdo perfectamente dentro de su logia secreta. ¡Qué tremendo! Miremos lo absurdo que es salir a las calles a exigir un cambio de gobierno o tratar de derrocar a un gobernante. En el caso de una revolución, en donde supuestamente se busca un cambio de gobierno, a la final es el pueblo el que derrama su sangre. Sin embargo, la masonería católica va a terminar poniendo el gobernante que ellos quieran, no importa lo que el pueblo haga. ¡Qué tremendo! Es totalmente absurdo entonces tratar de rebelarse contra algún gobierno, porque además de todo, lo más seguro es que la marcha estará totalmente infiltrada por la masonería. Por supuesto que ellos buscan usar estos movimientos como los que hoy vemos de antivacunas para tratar de lograr sus propósitos. Entre ellos más instauren el caos en la sociedad, luego que sigue el orden.
Por supuesto que ellos desean revoluciones, colapsos económicos y todo tipo de crisis que lleve a el país que sea a sus rodillas para luego instaurar un nuevo orden. Recordemos que hablamos de una orden secreta a nivel global. El mismo señor masón te está diciendo que los reyes son masones. Y sabemos, amigos, que hablamos de una institución jerárquica. Por supuesto, amigos, que el Señor te está diciendo claramente que la monarquía europea es la que controla todo lo que ocurre en los países de América. Y ya sabemos quién controla la monarquía europea. El Papa de Roma, amigos. Es decir, esto lo estamos escuchando de un masón. No es ya algo que yo me haya inventado. No pueden decir que es conspiranoia. ¿Ah? Oh, eres un conspiranoico, Ecusatón. Ah, sí. Pues míralo. Ahí está el masón diciéndolo de su propia boca. Los grandes reyes, la monarquía europea son masones. Y la República Bananera también tiene su sede de la masonería donde recibe las órdenes de Europa. Plop. Oh, no, amigos. Y eso, por supuesto, hablamos de que esto controla el mundo entero. Es tremendo. Así que ya vemos que ellos mismos te dicen, tú no puedes llegar al poder si no has venido a la logia secreta. De resto, no pasarás de ser concejal de el pueblo perdido en el desierto. Entonces, el asunto que nos interesa, amigos, no es si ellos tienen el poder o no. Como muchas personas se rompen la cabeza diciendo que ellos son los ricos, la élite, tienen la riqueza. Amigos, es que ya vemos por dónde va la cosa. Ellos están entretejidos como espinos y cardos. Tú no puedes simplemente pensar que vas a derrocar semejante estructura que está organizada a nivel global. Es algo imposible, es indudable, amigos. Ahora, miremos cómo ellos deliberadamente revelan cómo usan la filantropía para controlar y obtener el poder. Puede él mismo ni siquiera gastarse su almuerzo, pues entonces empieza en una espiral de frustración, donde quiere ayudar pero no tiene los recursos. Entonces el masón sabe que tiene que tener los recursos para poder hacer filantropía. Si no, no va a ser efectivo. Si no, esa persona entra en lo que les digo, esa espiral de frustración y empieza a decaer en su intención de ayudar al necesitado. Porque recordemos que Jesús dijo que cuando ayudes al otro no lo reveles, pero tampoco dijo que asóciate en una sociedad secreta con el objetivo de lograr el poder en la sociedad a través de la filantropía. No, la filantropía debe ser siempre desinteresada. Pero si luego tú a través de la filantropía te asocias con personas de mucho poder, por supuesto que esa filantropía ha dejado de ser filantropía y es un medio más para obtener poder. Recordemos que la masonería es dueña de muchos hospitales, clínicas. Y, amigos, esto es importante para entender por qué ocurrió la cuarentena y cómo es que todo este gran engaño se llevó a través de los hospitales, porque ellos controlan casi todos los hospitales del mundo. Es increíble. Recordemos que la Cruz Roja es una estructura de la masonería fundada por un masón y a nosotros se nos presenta como una institución sin ánimo de lucro, pero la realidad es que es parte de una de estas estructuras masónicas cuyo único interés entonces es lograr el poder, tener hospitales, clínicas, orfanatos, fundaciones y por supuesto que esto factura, amigos, porque se establecen convenios con los estados y a ellos les queda utilidad. Aparentemente ellos se muestran como que ayudan a los pobres, pero realmente el que está pagando todo lo que ellos hacen es el Estado. Entonces, ahí no hay filantropía, lo que hay es un gran negocio, un medio para obtener el poder. Pero amigos, increíblemente, este señor también nos dice que la obra perfecta de la filantropía es el Ouroboros.
tangible, que es la filantropía, el amor a la humanidad. Porque si no, el ciclo, hay un símbolo muy bonito que se llama el Ouroboros, la serpiente mordiéndose su propia cola, que para los alquimistas era la representación de la obra perfecta. Mira, verás, y es, tengo para mí, acumulo, logro ayudar a los demás y vuelve a iniciar el ciclo. Por eso lo llamaban la obra perfecta. Recordemos que precisamente el Ouroboros es el máximo símbolo del satanismo. Y entonces, increíblemente, él nos declara de forma deliberada que la riqueza nunca sale de la masonería, que es un círculo vicioso. Simplemente, ellos siempre tienen la riqueza. Es increíble. Vemos cómo lo confiesan de su propia boca. Y, amigos, aquí vemos otra vez la cruz de 8 puntas. De nuevo es la cruz templaria. Y luego la estrella de 5 puntas. También es un claro símbolo del catolicismo que podemos encontrar en muchas iglesias católicas. Luego ellos te dicen que en la masonería leen el tarot. Una es una carta del tarot. El tarot es una baraja de adivinación muy antigua que se llama, ya la vamos a colocar dentro de poquito, se llama la sacerdotisa. La sacerdotisa es una de las cartas, vamos a verla ahí la ven, y está muy asociada, dicen, a los símbolos de los masones, porque tienen 2 columnas. Estos son a través de las cartas del tarot. Esta es la segunda carta, la sacerdotisa, la alta sacerdotisa además, pero como todo es simbólico, tiene una columna negra, una blanca, y cada una de esas cosas tiene un significado muy específico. Y te muestran una carta representativa del tarot llamada la sacerdotisa. Claramente es una alusión a la Virgen María porque le vemos el sol en su cabeza y la luna a sus pies. También vemos la cruz en el pecho. Entonces vemos de nuevo que esta masonería sí es una institución católica. Algo muy importante, por ejemplo, amigos, en esta imagen de la Virgen María es la columna negra y la otra blanca. Porque también vamos a ver que algunos masones se visten de blanco y negro. Y ellos, aunque no se declaran como masones, por las señales y por la vestimenta, podemos saber que son masones. Dan alusión también al templo de Salomón. De Salomón, el templo de Salomón. Este es el sello de la misión Apolo 11 que fue a la luna. Lleva el águila, que es el águila calva de los Estados Unidos, una rama. Y todos pensaban que era un laurel, pero no, es la acacia. Y la acacia es más un símbolo masónico. Y lo que les quería decir es que la mayoría de los ingenieros del Apolo 11, por lo cual el hombre fue a la luna, y la mayoría de los astronautas eran masones, ¿o me equivoco? Eran masones. Ahora, aquí se nos está diciendo algo importantísimo. Los mismos masones nos declaran que el logo del Apolo 11 es masón, que los astronautas eran masones, que la palabra Apolo viene de la masonería, que el número 11 viene de la masonería. Son las 2 columnas, Jaquín y Boaz, que forman el número 11. Y luego que la rama que lleva el águila es una rama de acacia, que es un claro símbolo de la masonería. Aquí se los muestro en este logo de los símbolos masones y vemos los arbolitos, y esos son ramas de acacia. Entonces hay personas que aún no pueden entender cómo es posible el engaño de la fantasía espacial, cómo es posible que los noticieros en todo el mundo sigan mostrando supuestamente personas que viajan al espacio. Últimamente vimos a estos millonarios como Jeff Bezos y al millonario Richard Branson viajando al espacio. Pero ya vemos, amigos, que todo es un gran engaño masónico, es un gran ritual de la masonería. Y es que es tremendo el poder que tienen, amigos. Y ya vemos cómo ellos mismos nos están revelando que todo lo que tiene que ver con el viaje a la luna no es más que un gran ritual masónico. Es increíble. Y, amigos, recordemos que yo ya les he hecho videos probando inclusive con fórmulas de física que no es posible que el hombre haya ido a la luna, que tampoco es posible que el hombre flote en el espacio según la física, y que no hemos podido tampoco calcular aquí en la Tierra la curvatura. Si es que fuera cierto que la Tierra fuera redonda,
jamás ha sido posible ver aquí en la Tierra la curvatura. La misma física prueba que no es posible encontrarle curvatura a la Tierra, que la Tierra no es una bola redonda, que es 100% plana, obviamente entendiendo que tiene lomas y valles. Sin embargo, amigos, esta logia secreta nos está diciendo de ellos mismos que los astronautas eran masones, amigos. Increíble. Por supuesto, nada más recuerda todo lo que ocurrió con el viaje a la Luna, el gran engaño. Hasta supuestamente bajaron un carro del supuesto cohete espacial, cuando eso es totalmente absurdo. Recordemos que ellos se fueron en una cápsula, en donde ahí no cabía ningún carro. Sin embargo, luego allá en la Luna apareció un carro. Amigos, así hay cantidad de cosas absurdas que ya han sido analizadas en muchos canales, en donde por supuesto vemos que el viaje a la Luna nunca pudo ser cierto. Todo ocurrió en un estudio de Hollywood o en una logia secreta. Asimismo, por supuesto, no hay viaje espacial. Entonces vemos lo que ha hecho esta secta secreta en su afán por el poder. Es impresionante, amigos. Recordemos que también se ha dicho que muchos astronautas son católicos, que muchas mujeres astronautas en realidad son monjas. Entonces, es el Vaticano el que controla la NASA. El Vaticano controla la falsa ciencia. Ya vemos que ahora Einstein es revelado como un masón. Luego miremos este programa en donde se habla de los antivacunas. Empecemos. Por COVID, el 26 de junio del 2021 fue el día con más muertos en Colombia, 754. Y ya hemos tenido días con solo un muerto, uno solo. Y la razón es que el número de personas totalmente inmunizadas con una o dos dosis de vacuna es de casi 16 millones. Eduardo Contreras conoció a los líderes antivacunas, un veterinario y un médico, y hasta marchó con ellos o contra ellos. Hay un abismo entre los dogmas, las falsas noticias, la desinformación y la ciencia, y el debate sobre las libertades individuales. El mundo todavía en duelo, mientras unos pocos rebeldes insisten en desconocer la tragedia. ¡Sí, sí, sí! ¡No somos ratas de laboratorio! Quitarlo y pisotearlo. Es que increíble. Hoy hay personas que juran que la Tierra es plana y no redonda. Los terraplanistas. Otros dicen que el calentamiento global es carreta o niegan que el hombre haya llegado a la Luna. Y ahora están los que dicen que el coronavirus es un cuento chino. Son los antivacunas. Lo primero que se hace para ridiculizarlos es decir que son terraplanistas. Entonces vemos claramente la agenda de la masonería católica. Porque amigos, como la Iglesia Católica no puede esclavizar al mundo usando la Biblia, porque antes la Biblia condena al Vaticano y a la Iglesia Católica, porque son la gran ramera del Apocalipsis, entonces la Iglesia Católica usa a los caballeros templarios como personas que tienen o se presentan ante la sociedad como científicos, astronautas, humoristas, periodistas, etc., pero que todos están orquestados para engañar a la sociedad, llevándola a pensar y a dar por sentado que todo lo que dicen los científicos, los noticieros, etc., es cierto, cuando no es más que una gran fantasía con el objetivo simplemente de que las personas obedezcan los dogmas católicos. Es impresionante, amigos. Entonces lo primero que se les dice a las personas a nivel nacional en este programa es decirles que los antivacunas son terraplanistas para ridiculizarlos inmediatamente, pero ¡plop! La misma masonería católica está revelando que todo lo relacionado con el viaje a la Luna no fue más que un ritual masónico. Es tremendo. Ahora,
Recordemos también la doctrina del cambio climático. El Papa Francisco, usando a los científicos, pretende hacernos creer que ahora los desastres climáticos son ocasionados por el hombre. Eso es una gran mentira. Pero desde ya, entonces, vemos cómo se empieza a desacreditar a todo aquel que trate de refutar o de negar los dogmas católicos, el bautismo negro y por supuesto luego viene la fantasía climática. Entonces, muchas personas ya son adoctrinadas en esto, que el cambio climático es causado por el hombre. ¿Qué pasará cuando de repente ocurra un terrible desastre? Ellos pensarán que sí es cierto que el hombre tiene que hacer algo para reducir el cambio climático. Y ahí es cuando la solución del Papa Francisco es el reposo en domingo, una cuarentena climática o una vacuna climática, en donde finalmente tú tengas que obedecer un falso día de reposo para finalmente hacer que la Madre Tierra descanse y repose también. Amigos, no es el hombre el que causa el cambio climático, son el demonio y sus agentes. Ellos tienen poder para causar desastres en el mundo. Y vemos que en estas sectas secretas de la masonería se invocan demonios, se lee el tarot, todo lo que hay alrededor de lo que ocurre en esas sectas es satánico y lamentablemente altos poderes en los gobiernos asisten a esa secta secreta. Es tremendo, amigos, y es algo que viene desde muy arriba porque está hablando de los reyes de Europa. Es decir, nada hacemos simplemente con cerrar las casas de la masonería porque hablamos de que estas personas están ya metidas en esto a alto nivel. Amigos, ¿qué puede hacer alguien? Lo único que puede hacer el ser humano entonces es arrepentirse. Jamás esperes que el gobierno te va a salvar. Jamás esperes que el gobierno va a hacer algo o que algún movimiento del pueblo va a lograr que tú estés salvado. Eso jamás va a ocurrir, amigos. Porque miremos hasta dónde llega el problema de la masonería. Amigos, miremos luego a la presentadora de este programa. Su canal de YouTube y su programa se llama Los Informantes. Y aquí la vemos a ella presentando también un programa mostrando la masonería. La vemos vestida de blanco y negro. Y bueno, ya tú vas mirando. Y de pronto tú dices, bueno, Ecusatón, pero ella está denunciando a la masonería. Pero mira que quien sube el video es un youtuber llamado Camilo Plata. No es el canal de YouTube de Los Informantes. Entonces vamos a su canal de YouTube y busquemos la masonería a ver si encontramos este mismo video en su canal. Y plop, resulta que en su canal de YouTube ya no aparece por ningún lado el video. Luego vamos a su página web. De repente encontramos la carátula, inclusive la descripción. Pero si le damos clic, plop, el video fue eliminado. Ahí vemos entonces, amigos, hasta dónde llegan estas personas. Esta misma gente que ahora te hace ver como terraplanista, como una persona desquiciada, son los mismos que declaran que la masonería fue la que estuvo detrás del supuesto viaje a la luna que nunca ocurrió. Y luego ellos sacan un programa denunciando la masonería, pero luego lo borran de su mismo portal web. Oh no, amigos, es tremendo. Entonces, estas personas tienen el poder de los medios de comunicación. Pueden decir lo que quieran y hacer lo que quieran. Pueden literalmente hacerle creer a las personas lo que quieran acerca de cualquier persona. Pueden ridiculizar a quien sea porque controlan a todos los medios de comunicación. Miremos lo que ella dijo al principio, que el debate en contra de las libertades individuales está abierto. El debate sobre las libertades individuales. Entonces, de nuevo vemos de qué se trata todo. Es que el problema con los dogmas de la Iglesia Católica es que no pueden ser probados bíblicamente.
La única solución que le queda a la Iglesia Católica es usar el mazo de la masonería para darle un mazazo a las personas, es decir, obligarlas a creer en sus dogmas, aunque no tienen base bíblica. Para eso ella usa esta institución de la masonería que controla a todos los gobernantes de la tierra. Por supuesto, amigos, es que la Iglesia Católica no puede probar que la Trinidad es bíblica, o que el bautismo de niños es bíblico, o que a alguien le echaron agua bendita durante la iglesia primitiva o en la Biblia. Tampoco nadie reposó en domingo en la Biblia. Ningún apóstol, después de que Jesús murió, comió inclusive pan y vino, es decir, ni siquiera la supuesta última cena que tanto practica la Iglesia Católica fue practicada por algún apóstol en la Biblia. Ningún apóstol, por más que tú busques en el Nuevo Testamento, jamás practicaron la ceremonia de la última cena. Es impresionante. Y ahora vemos que tampoco pueden probar el tal inmunizante que no inmuniza a nadie. Simplemente todo tenemos que aceptarlo porque ellos lo decretan. Increíble. Por eso entonces tienen que recurrir a violar la conciencia del ser humano. Inclusive, para ello van a colapsar al mundo económicamente y climáticamente. Crearán desastres, crearán escasez de combustible, llevarán a la sociedad al caos. Porque, amigos, esta secta masónica declara que todos los líderes de la revolución del pasado o de las revoluciones eran masones. Entonces, por supuesto, es una organización capaz de instaurar o de crear la tormenta perfecta para llevar al mundo a una gran crisis en donde haya caos social, malestar social. Y eso para que finalmente este debate entre si hay libertades individuales o hay bien común quede finalmente definido y decidido. Esto es lo que está en juego, amigos. El hecho de que tú seas visto como un peligro para la sociedad por tu libertad de conciencia. Y vemos cómo se muestran a personas quitándose el bozal y pisándolo. Y entonces muchas personas dirán, está mal que haya libertad de conciencia porque siempre habrán locos que se atreven a respirar libremente. Y esto es porque ellos han adoctrinado de una manera tan tremenda a las personas que luego ya las personas están totalmente hipnotizadas. Luego, ¿qué pasará cuando ocurra un desastre climático entonces? Vendrá entonces el mismo problema. Te dirán que si no reposas en domingo, entonces ocurrirá un huracán en Puerto Rico, por ejemplo. Entonces te van a culpar a ti de los desastres climáticos que ocurran. Y entonces tu libertad de conciencia va a ser vista como enemiga del bien común. Y este es el objetivo de la Iglesia Católica. Finalmente, que los dogmas católicos tengan que ser obedecidos por las personas, porque ellos han sido hipnotizados a tal punto de creer que si no obedecen estos dogmas, pues van a morir para siempre, cuando a la verdad es todo lo contrario. Es increíble, amigos. Qué tremendo el poder que tienen estas personas. Ya vemos el grave error que cometen también algunos de los antivacunas al pensar que pueden revolucionarse o pueden ir en contra de los gobiernos. Es un tremendo error, porque muchas de esas marchas son infiltradas por masones. Ya vemos que ellos son capaces de instigar y de crear revoluciones. Amigos, es increíble. Hasta pronto, amigos.